Hoy finalizamos la serie Sin temor en un mundo que está alejado de Dios, en la cual hemos estado compartiendo y escudriñando la vida de Daniel en Babilonia. Nuestro tema hoy es confesemos de todo corazón. Hermanos, este será, o tal vez la forma en que lo presente, en muchas iglesias este mensaje sería uno de esos mensajes que vacían iglesias. ¿Ya? Pero estamos puestos con la verdad. El pasaje bíblico está en Daniel, capítulo 9, versos 3 al 10, 17 al 19. Y la idea central es: la confesión y el arrepentimiento nos acercan más a Dios. Comenzamos con una pregunta muy provocativa. ¿Le es difícil a usted pedirle perdón a Dios por sus faltas? Y la pregunta viene porque mucha gente está en el hábito de pedir, pero sin antes y ante todo pedir perdón por las faltas cometidas. Aún ahí debemos hacer un examen de conciencia muy profundo, porque nuestra cultura nos ha insensibilizado al pecado. No pensamos que estamos pecando y estamos en medio de él. Honestamente, respondámonos, ¿cuándo fue la última vez que pedimos perdón al Señor por orgullo? Especialmente habiendo puesto nuestra opinión por encima de la de otro, solo porque la de otro es esa persona. ¿Cuándo fue la última vez que pedimos perdón al Señor por chismear? Y los varones también chismeamos, así que no es cosa de solo las damas. Esto es unisex. Ya, los varones también chismeamos, o sea, basta con que estén dos hablando de una tercera persona que no está presente para defenderse. ¿Y qué hay de la codicia? Eso de querer tener algo solo porque aquel o aquella lo tiene. ¿Qué hay de la gula? ¿Pedimos perdón al Señor por la gula? Fíjese, ayer salí con mi mejor amigo a comer y fuimos al Sizzler All You Can Eat Salad Bar. Pues 2 viajes al Salad Bar y 2 me serví una sopa de almejas y otra sopa, un menudo. Y todavía tuve el atrevimiento de decirle al Señor: perdóname, pero voy por una tercera vez a la ensalada. Eso es atrevimiento. Y eso es, sin pensar, es gula. Entonces es fácil notar la falta de otros. No es tan sencillo reconocer cuando nos equivocamos o hemos fallado. Y así también nos resulta muy difícil el confesar nuestras faltas con arrepentimiento sincero. Con el arrepentimiento sincero siempre vendrá un avivamiento en nuestra vida, en nuestra iglesia y comunidad. Lo digo porque una vez uno llega al Señor con arrepentimiento, uno se siente 15 o 20 libras más liviano. Uno se siente mejor. Eso es un avivamiento y agradecemos al Señor. Vayamos a Él con arrepentimiento y humildad, reconociendo nuestra maldad. Solo así, con su gracia y perdón, Él llenará el vacío que causa el pecado y nos restablecerá a una comunión íntima con Él. Su palabra nos dice que Dios
está cercano a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Pero al altivo lo mira de lejos. Salmo 138, 6. El mismo 138, 6 en su primera parte dice que el Señor atiende, es decir, se ocupa del humilde. ¿Cuántos no deseamos que el Señor se ocupe de nosotros? Requiere humildad. La oración de Daniel nos enseña que quebrantar el corazón y confesar nuestro pecado. Daniel estaba confesando pecado. Confesando nuestro pecado será lo que atraiga a Dios a respondernos. Solo así Él perdonará nuestra maldad. Sí, ¿y quién quiere unirse a mí y decirle al Señor: Señor, te suplico me perdones porque yo soy verdaderamente malo? ¿Alguien quiere unirse? Señor, te suplico me perdones porque yo soy verdaderamente malo. Él nos restaurará. Oremos entonces pidiéndole al Señor que nos dé la humildad necesaria para reconocer nuestras faltas e ir a Él con arrepentimiento. El texto está en Daniel 9, empezamos con los versos 3 al 6. Daniel 9, versos 3 al 6 dice: Y volví mi rostro a Dios, el Señor, ese es su nombre, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: Ahora, Señor, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hermanos, la falacia más grande, especialmente entre los calvinistas, es pensar de que el Señor ejecutará su divina voluntad sin importar de que haya o no un ser humano a quien usar como instrumento. ¿Puede hacerlo el Señor? Por supuesto que sí, pero eso no significa que lo vaya a hacer así. El Señor quiso juzgar a la tierra, utilizó a Noé. Quiso llevar al arrepentimiento a la ciudad de Nínive, usó a Jonás. Quiso castigar a Israel, usó a los babilonios y los asirios. Quiso revelar al pueblo de Dios el porqué del exilio. Usó primero a Jeremías y luego a Daniel. Quiso llegar humilde. Quiso llegar humilde naciendo en un establo oscuro, húmedo, siendo puesto a reposar después de haber nacido en un mugroso pesebre. Condiciones que ninguno de nosotros nació así. Quiso el Señor llegar así. Utilizó a una virgen y utilizó a José. El Señor usa gente. El Señor puede estar esperando la humildad de alguien que ore sin pensar en sí mismo para hacer o revelar grandes cosas. Y ese alguien puede ser usted. La oración de Daniel es una de las más hermosas de la Biblia. Léala. No por su elocuencia, estructura literaria o poesía, sino por la profundidad
de sus palabras y la humildad que Daniel mostró para con Dios. Esta es una oración de clamor y ruego que expresa la enorme necesidad de una manifestación divina, tanto para su pueblo en el exilio como para Jerusalén, y la tierra del pueblo de Judá estaba asolada. Notemos el patrón que sigue. Al igual como Jesús nos enseñó a orar, Daniel empieza reconociendo algunos de los atributos del Señor. Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel reconoce la reputación del Señor de guardar el pacto con Israel y su misericordia. Note que Daniel no solo atribuye el pecado al pueblo de Dios, mas él mismo se incluye. Tuve yo un jefe una vez que nos enseñaba: antes de apuntar, haz esto. Y uno apunta y se apunta a sí mismo. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. ¿Cuántas veces dice hemos y cuántas veces dice han? 6-0. Daniel reconoce que él es pecador, inicuo, impío, rebelde, se ha apartado de Dios y no les hizo caso a los profetas. Pregúntese cuántas veces ha llegado usted al Señor acusándose ante Él de esa manera. Daniel lo hizo así. Y si leemos la Biblia, todo lo que dice de Daniel, creo que sería una grosería y arrogancia el no aceptar que él fue mejor persona y adorador y amante del Señor que cualquiera de nosotros. Pero él dice que tuvo todas esas faltas junto con todo el pueblo de Dios. Una pura muestra de humildad. La intercesión cuesta, tiene un precio. Este hombre de 85 a 90 años ayunó y se vistió con ropas ásperas, silicio. ¿Conoce usted a alguien que hace alarde de su ayuno y oración? Nosotros pues ayunamos. Eso no es humildad. Eso no es humildad. El ayuno en sí es una forma de humillarse a uno mismo. No es un motivo de estar alardeando. Con Daniel esto es algo interno. Siente el dolor y está, para usar una palabra que el amado pastor nos enseñó y nos la describió bien descrita. Daniel está abrumado con el peso del pecado. Abrumado. Está intercediendo, se está incluyendo con los pecadores y está humillado ante Dios. Daniel en su persona, piense, este verso que voy a decir, nos encanta decirlo, pero Daniel lo está viviendo, cumpliendo la condición y promesa mencionada en 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No es nomás palabras bonitas. Hay que vivir eso como Daniel lo hizo. La vida de Daniel fue ejemplar y piadosa, sin mención de haber cometido falta alguna. El pecado, sí, es parte de nuestra naturaleza humana. Y él aceptó que el pecado de su pueblo también le pertenecía a él.
La confesión honesta al Señor debe ser abierta, completa y brutalmente genuina, sin hacer excusas, entrando en Él. Tú comprendes, Señor, las circunstancias que me llevaron a pecar. No, pequé porque soy pecador. No es que soy pecador porque pequé. Aceptar completa responsabilidad. Señor, a mí me criaron de esta forma. Puede cambiar. Llegó al Señor, es una vida nueva. No hay excusa. Algo menos de eso no es aceptable. Es por esta oración humilde que el Señor respondió, confesando sus pecados y los de su pueblo cuando Dios envió al arcángel. En el capítulo 10, el siguiente, el verso 12, un mensajero de Dios le dijo a Daniel, escuche, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Quiere una revelación del Señor? Que venga a causa de su humillación. La gran enseñanza de esta oración es que Dios habita con el quebrantado de corazón y responde al que se humilla ante su presencia. Además de responder su petición de restauración, Dios le reveló a Daniel, mediante su ángel, la profecía llamada de las 70 semanas, sobre lo que le vendría al pueblo de Israel y hasta el final de los tiempos. Mucha gente se queja que no entiende el Apocalipsis. ¿Quiere entenderlo? Lea Daniel primero y comprenderá Apocalipsis. Daniel elevó esta oración en el primer año del rey Darío el Medo. Ya hablamos de él en pasados sermones. Los medos y los persas habían conquistado a Babilonia. Daniel y el pueblo de Judá seguían exiliados ahí. Es aquí donde Daniel entiende, según el libro que el profeta Jeremías escribió, él entendió, él no leyó eso, que al inicio del cautiverio, dice Jeremías, que el tiempo de la cautividad del reino de Judá serían 70 años. Eso lo vamos a leer en unos momentos. Es interesante que en esta ocasión, sí, Daniel no tuvo visiones, ni tampoco fue revelado nada por un sueño, sino que él, ¿qué hizo? Estudió la palabra de Dios. De seguro él atesoraría uno de los rollos de Jeremías en Babilonia y lo leería constantemente para comprender más detalles sobre su cautiverio en el exilio. No había texto para que le esté texteando. Oye, Daniel, ¿qué quisiste decir? Perdón, oye, Jeremías, ¿qué quisiste decir aquí? No había eso. Entonces, él lo leía y lo releía. ¿Ya? Jeremías fue un profeta contemporáneo de Daniel, quien escribió sus mensajes divinos mientras desolaban a Jerusalén y tomaban cautivo a su pueblo. Jeremías había denunciado la maldad de Israel, sus reyes, príncipes y moradores, así como también las consecuencias de su pecado. Sin embargo, también profetizaba su restauración. ¿Debido a qué? A la fidelidad de Dios. 3 puntos para nosotros. 1. La palabra nos dicta la pauta a seguir para volver a Dios. La palabra nos dice cómo volver a Dios cuando le fallamos. 2. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Ir a Él en confesión sincera de nuestro pecado nos pondrá en el lugar correcto para que Él nos escuche como a Daniel.
al interceder por los pecados de él y de su pueblo. 3. Confesemos pecados específicos. Daniel no titubeó al confesar pecados específicos que él y el pueblo de Israel cometió contra Dios. Los llamó por nombre. Confesar nuestros pecados específicos nos pondrá en una posición de mayor humildad delante de Dios. Pregúntese entonces, cuando ora a Dios, ¿cómo expresa que su corazón está humillado? Notemos ahora la humildad de una oración hecha de todo corazón. Vámonos, mismo capítulo 9, a los versos 7 al 10. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Note el contraste. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. El pecado trae consecuencias y no debe subestimarse. Le doy un brevísimo ejemplo. La gula. Esta generación debajo de los 30 es la generación que tiene más sobrepeso, obesidad. Y es la primera generación desde el año 1900 o los 1890, la primera generación que en promedio van a vivir menos que la generación anterior a ellos. Normalmente las generaciones han ido incrementando. Antes eran los 65, ahora los 70 y los 77 la edad para jubilación. ¿Ya? Pero es por eso. El pecado trae consecuencias. Solamente acá tienen las porciones que tienen. Pero Dios permitió el exilio del reino de Judá a Babilonia por 2 grandes faltas. Su iniquidad ante Dios, 1, y su desobediencia al no dejar descansar la tierra que Él les había dado. Anote, en Levítico 25, versos 2 al 4, el Señor habla a Moisés y le dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. 6 años trabajar, 1 año descansar. ¿Le gustaría tomarse la vacación de 1 año? Sabiendo, confiando en el Señor, que Él va a proveer aunque usted no sembró. Israel no obedeció a esto por 490 años, es decir, 70 veces 7 años. El Señor se los cobró de un saque.
El Señor había advertido al pueblo cuando Moisés escribió aún 2 capítulos después en Levítico 26, 33 al 35. El Señor les advirtió: y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. La otra falta que Israel cometió era muy grande. Daniel lo confesó en su oración diciendo: nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Verso 12 del capítulo 9. Ellos se habían rebelado contra Dios, fueron tras otros dioses, profanaron el santuario de Dios y se burlaron de los profetas. En 2 de Crónicas 36, 14 al 16, dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Le hace recuerdo a Génesis 6, el gran diluvio. Lo mismo, llegó la ira, subió hasta que ya no hubo remedio. Pero a pesar de estas graves faltas, Dios había prometido regresar al reino de Judá, a su tierra. Al leer la escritura, Daniel comprendió que el tiempo del cautiverio de Israel estaba por cumplirse. El primer grupo que Nabucodonosor, recuerda, tomó cautivo de Jerusalén fue en el año 605 a.C. Para que Israel regresara de su exilio, Babilonia tendría que haber caído, tal y como lo dijo Jeremías. ¿Se acuerdan? Cayó Babilonia. El pastor lo predicó. Esto aconteció en el año 539 a.C., cuando los medos y los persas tomaron el reino de Babilonia. Métele pluma a esto y reste 538 de 605. Son 67 años. 538 dije porque un año después, dice, sabiendo que el regreso estaba muy cerca, como predicho, Daniel estaba haciendo referencia a Jeremías 25, versos 11 y 12, en que dice, ya me hice bolas aquí, 5, 6, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Daniel sabía que Dios cumpliría su palabra, mas no sabía cómo lo haría. Estaba igual que nosotros. Sabemos que Dios va a tener esas puertas abiertas. No sabemos cómo, pero confiamos
Entonces, eso es lo que está experimentando Daniel. Él sabía, pero no sabía cómo. Por esta incertidumbre, él vio la necesidad de humillarse ante Dios y de confesar el pecado de su pueblo. Con toda humildad se arrodilló y pidió a Dios misericordia. 2 puntos para nosotros. 1. El pecado y sus consecuencias nunca deben minimizarse. En Números capítulo 12 y 13, léalo algún día. Dice que al llegar a la tierra prometida, note, 1 año y medio antes, después de salir de Egipto, nada más. Al llegar a la tierra prometida, Moisés envió espías para que reportaran lo que veían. 10 de ellos trajeron un reporte de pavor por el tamaño de los habitantes y dijeron que nada podrían contra ellos. 2 de ellos, Josué y Caleb, reportaron las maravillas que vieron en los frutos. Uvas del tamaño de una pelota de fútbol. Imagínense, no miró a las sandías. ¿Ok? ¿Cómo se dice eso? El pueblo, lleno de temor, sí, votó por no entrar, y a pesar de que los 2 espías les decían: con el Señor estos son pan comido, ya estaban en la tierra prometida. El Señor castigó al pueblo con 38 años más de vagar en el desierto, por los 38 días que pasaron dentro los espías y que volvieron. En Hebreos capítulo 3, versos 16 al 19, referencia a eso, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Por el pecado, el pueblo de Dios también pasó 70 años en cautiverio en Babilonia. Daniel confesó esto. 2. La justicia y la misericordia de Dios siempre están en perfecto balance. Dios castigó la maldad de su pueblo por su pecado, pero su misericordia y redención abundan. Daniel elevó su ruego basándose en la misericordia de Dios. Por si se pregunta usted, ¿y dónde está el pecado? En sembrar 7 años de corrido y seguir sembrando y cosechar más. Es triple. La desobediencia, número 1. Número 2, la desconfianza en el Señor. Y número 3, arrogancia y orgullo de pensar que uno puede más que Dios. Los siguientes versos, capítulo 9, versos 17 al 19, Daniel intercede por la misericordia de Dios. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Dios, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias,
sino en tus muchas misericordias. ¿Ha pensado usted, probablemente hace muchos años, en las veces que usted le hizo una promesa al Señor? El Señor no mira lo que decimos que vamos a hacer o que podemos hacer, ni tampoco lo pidió. Humillados, acerquémonos a Él. La palabra es descansando en sus muchas misericordias. Amén. El clamor de Daniel viene de su corazón y toca el corazón de Dios. Esta oración ocupa 17 versos del capítulo 9 de su libro. En el resto del capítulo, Dios responde su oración enviando al arcángel Gabriel para hacerle entender el regreso de su pueblo luego del exilio y los tiempos que habrían de cumplirse en el calendario divino. En esta visión se ve la intimidad de Daniel con Dios, cuando el ángel le dijo que su ruego había sido escuchado porque él era un varón muy amado. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor dijera eso de nosotros? Un varón muy amado. Esta muestra de amor de Dios nos da plena seguridad de que una vida de devoción y obediencia al Señor no pasa por alto, y que Él ama a los que le buscan. Esta no fue la primera vez que Dios envió al ángel Gabriel para hacerle una revelación a Daniel. Anote y busque después capítulo 8, versos 15 al 17. La humildad que Daniel expresó en la oración muestra cómo Dios responde a nuestras peticiones. Justo antes de llegar al ángel, Daniel oró con fervor estas palabras con un corazón contrito delante de Dios. Daniel no solo oró con humildad de corazón, pero también, ¿qué tenía en su mano? Oró de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios. Él estaba estudiando a Jeremías. Entonces, el Señor contestó la oración dejándole comprender los tiempos por medio de su enviado, marcando el inicio del regreso del pueblo de Judá a su tierra. Poco tiempo después de esta oración, en el primer año, entonces ya vemos que algún tiempo había pasado después de los 67 años, en el primer año del rey Ciro el Grande de Persia, él decretó que el pueblo de Israel podía volver a su tierra. Anote usted, por favor, y búsquelo después, porque esto se le hace la piel chinita a uno. Isaías 44:28 e Isaías 45:1. 150 años antes, el Señor predijo por nombre que Ciro, su siervo, lo llamó por nombre, decretaría el regreso del exilio. Tal y como el ángel mostró a Daniel, Dios restauró por completo a su pueblo y los restauró en su tierra, de donde salieron 70 años antes. Aún más, sí, el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo en Jerusalén como el lugar de adoración del pueblo de Judá para ofrecer sacrificios y adoración a Dios. Esdras, capítulo 6, verso 3. Y devolvió, recuerdan, hablamos de esto hace unas semanas, todos los utensilios sagrados que el rey Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y puesto en el templo de sus dioses. Esdras, capítulo 1, verso 7.
Dios hizo una obra completa de restauración a su pueblo. La fidelidad de Dios es notable en la historia de Daniel y enseña que una vida de oración tiene un impacto mucho mayor de lo que podemos ver hoy. Note que el Señor se identifica con Jerusalén. Verso 16 dijo: tu ciudad Jerusalén, tu monte santo. En el verso 18, Daniel recuerda a Dios diciendo: y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. En el 19, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La oración en la que Dios se deleita debe venir de lo profundo del ser. Recuerde que Dios ve el corazón, no lo que está a simple vista. Dios escucha. Esto nos enseña que Dios responde a las oraciones de sus siervos. Daniel oraba de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios. La humildad de nuestro clamor tiene influencia. La oración con reservas o a la ligera no toca el corazón de Dios. Así como Daniel, en nuestra oración debe existir una entrega total y un deseo ardiente de buscar a Dios. ¿Ha orado usted a Dios por el pecado de alguien a quien usted ama? Confiese en un tiempo a solas con Dios. Confiésele con humildad las faltas que no le ha confesado hasta hoy. Y pídale perdón por haberle fallado. Humíllese. Si su condición física lo permite, busque más profundamente a Dios en oración y ayuno. Arrodíllese ante Él y búsquelo con toda humildad. Interceda. Podemos orar como hizo Daniel por su pueblo, pidiendo a Dios misericordia por otros que están lejos de Él. Personas que le rodean, que no andan en sus caminos. Un amigo, vecino, compañero de trabajo o algún familiar. También puede pedir por su comunidad, por la nación y por un país específico. Lo hemos hecho para que Dios tenga misericordia. Se ha puesto a pensar lo muy agradecidos que debemos estar de vivir en los Estados Unidos. Entonces, ¿oramos por la nación? ¿Por la sabiduría que necesitan de Dios nuestros gobernantes? ¿O solo disfrutamos el estar aquí? Conclusión. Oración con humildad y ruego, confesando nuestros pecados. Esta oración marcó el inicio del regreso del cautiverio del pueblo de Israel a su tierra. Por medio de su devoción, Daniel nos enseña a todos aquí presentes el impacto que una oración sin reservas puede tener si buscamos a Dios de todo corazón. Oremos. Pidámosle al Señor que nuestras oraciones sean agradables a Él, teniendo siempre una actitud correcta y una búsqueda profunda y sincera de su presencia.